Hola a todos, bienvenidos a la clase de ciencias del tema 1.5, que es la reproducción celular, donde vamos a estudiar la mitosis y la meiosis. ¿Ok? Comencemos. Entonces, reproducción celular. Importante de esta primera diapositiva es vamos a identificar que vamos a estudiar la mitosis y la meiosis. De la mitosis nos dice que es la división celular en la cual la célula madre se duplica a un celular a dos células semejantes, las cuales se llaman células hijas. Y la mitosis puede ser por tres diferentes formas, que sea por bipartición, que es la que vamos a estudiar, en donde una célula da lugar a dos, por esporulación, en donde el núcleo celular se divide en varios fragmentos, que son las esporas, y estas dan lugar a muchas células hijas. Y por último, por germinación, que es donde a la madre le crece una yema, y la cual poco a poco se va desprendiendo, dando lugar a una célula hija. Entonces esto es que a esta célula madre, digamos, le sale como un chipotito, que nos da la célula hija, que ya poquito a poquito se va a ir desprendiendo hasta tener ya su propia, hasta ya ser su propia célula que funciona por sí misma. Y ahora, la meiosis nos dice que es la división celular que se presenta solo en los gametos sexuales. Es muy importante eso. La meiosis es la división celular que nos da gametos sexuales, que son los espermatozoides y óvulos. Y nada más que dentro de estos tipos de división celular hay cuatro pasos importantes que son la profase, metafase, anafase y telofase, que son estas, las cuales vamos a estudiar más a fondo un poquito más adelante, igual con diagramitas para que puedan entender bien qué pasa y qué hace cada una de estas. Nada más revisando tantito, la reproducción celular, pues, bueno, ¿qué es? La, la, eh, la reproducción celular es la que, en donde a partir de una célula madre, se divide esta y se originan dos células nuevas, las cuales se llaman células hijas. Gracias a este proceso, gracias a la reproducción celular, los seres vivos debemos nuestro crecimiento y continuidad de vida, porque se van copiando estas células de forma idéntica, entonces se van dividiendo, se van dando más células, y es lo que nos da crecimiento y nos da continuidad de vida, porque así cada que se va muriendo una célula, van al mismo tiempo apareciendo nuevas. Y lo más importante también que dentro de esta reproducción celular se distribuye también el material genético. Esto pues, al tener una célula madre que tiene todo el material genético en el núcleo, se dan dos copias idénticas en el caso de la mitosis, las cuales también tienen información genética en sus dos nuevos núcleos. ¿Ok? Entonces, como les dije, vamos a ver dos tipos de reproducción celular, que son la mitosis y la meiosis. Cada uno consta de los pasos de profase, metafase, anafase y telofase. De hecho, aquí falta en esta foto la telofase. Pero bueno, vamos a ver qué son estos pasos. ¿Ok? Empezamos con la mitosis. La mitosis empieza, veamos primero la profase, bueno, que es el primer paso. ¿Y qué pasa aquí? En la profase, la cromatina, que es la información genética dentro del núcleo, se condensa y se organiza en cromosomas. Los cromosomas son las X que venían en las fotos, ahorita los vemos más adelante en otra que viene aquí. Y además de que se forman los cromosomas, la membrana nuclear desaparece. Y además los cromosomas hacen copias idénticas de sí mismos. ¿Ok? Entonces en la profase se condensan en cromosomas, la membrana nuclear desaparece y estos cromosomas hacen copias idénticas de sí mismos. Seguimos. En la metafase todos los cromosomas se mueven y se alinean justo en el centro de la célula, formando lo que se le llama la placa ecuatorial. ¿Ok? Siguiente, en la anafase, ahora sí empieza la división como tal. Estos cromosomas que ya estaban alineados en el centro se dividen justo por la mitad en lo que son sus copias. Entonces, cada sección o cada copia se dirige hacia un extremo polo de la célula para ya separarse. Y cada uno mantiene una copia de la información genética original. Por último está la telofase, en donde se origina una nueva membrana en cada extremo de la célula. Entonces envuelven estas copias y se aparecen dos núcleos nuevos y que son iguales al de la célula madre. ¿Ok? Veámoslo aquí en este dibujito, que sea más bonito para que se entienda mejor. Entonces empezamos con la interfase, que es, bueno, esto es un antes de todo. Aquí tenemos la célula bien definida, con su núcleo bien definido y todo bien. Y a partir de aquí, en adelante, es cuando se da la mitosis. Empezamos con la profase, cuando les dije que la información genética que se encuentra aquí en el núcleo se condensa y se organiza en cromosomas, que son las X que ven aquí. ¿Ok?
Y de hecho, aquí ya, como les dije, también se copian en la profase. Entonces, una copia sería lo de arriba y otro lo de abajo. Y por último, que la membrana nuclear va desapareciendo. Aquí ya se rompió y está desapareciendo. Seguimos con la metafase, que es cuando se alinean en el centro, formando la placa ecuatorial. Y aquí es donde se unen las fibras de uso, que son estos hilitos, que son los que los van a jalar a su extremo. Se dan una fase, ya se dividen, se parten pues, y cada uno se va a un extremo de la célula, gracias, o sea, bueno, con las fibras de uso. Y aquí ya con la telofase acabamos, y es donde cada copia de estos que se fue a su extremo se forma una nueva membrana nuclear para tener dos núcleos ahora, y ya esta célula está lista para poder dividirse y tener dos células que son idénticas a esta célula madre inicial. Es importante, mitosis, al final se dan dos células pasando por la profase, metafase, anafase y telofase, las cuales son idénticas, la mitosis se copian. ¿Ok? Veamos ahora la meiosis. La meiosis consta de dos fases, que serán la meiosis 1 y la meiosis 2. Cada una de estas tiene cuatro etapas, es decir, la meiosis 1 tiene 4, la meiosis 2 tiene 4. En total tenemos 8 etapas, las cuales son muy similares entre sí y son casi idénticas a las de la mitosis. Empezamos con la meiosis 1. Tenemos profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. ¿Ok? Podemos ver en este diagramita de aquí al lado, es casi idéntico a lo que acabamos de ver con la mitosis. Tenemos la profase, donde se condensan en cromosomas, la membrana nuclear desaparece y se copian. ¿Ok? En la metafase se alinean formando la placa ecuatorial, en la fase se dividen y se van cada quien a su extremo. Y ahí ya cuando la telofase se forman dos nuevas membranas nucleares para poderse dividir en dos células diferentes. Aquí nada más importante que vean, no sé qué tanto se alcanza a ver, pero aquí iniciamos con cromosomas azules y morados y acabamos con una combinación. No sé qué tanto se puede ver bien aquí, pero tenemos aquí azul y morado. Entonces al final, y bueno, aquí también tenemos diferente tipo de combinación. Entonces vean cómo las dos células hijas son distintas entre sí y además son distintas a la célula madre. Se está dando como una combinación dentro de la información genética. Y es por eso que la meiosis, como vimos rápido en la primera diapositiva, es aquella que es para formar células sexuales, bueno, gametos, ya que se da como un intercambio de información genética y se da diversidad. Entonces, eso al final, como se usa para reproducción sexual, esa diversidad es la que nos da diversidad a nosotros. Si no, seríamos todos idénticos. Entonces, nada más aquí vamos a ver rápido otra vez lo que cada una hace, que ya sabemos, eso es lo mismo. En la profase 1, los cromosomas se organizan. Es cuando se desaparece la membrana nuclear y se copian. Y aquí es donde se intercambian las fracciones de ADN. La metafase, los cromosomas ya se alinean en el centro, formando la placa ecuatorial. En la anafase, se dividen y cada de estos cromosomas se dirige a un extremo de la célula. Y por último, en la telofase, alrededor de de estas copias, se hacen nuevos núcleos. Y ya se tiene lo suficiente para que sean dos nuevas células hijas. ¿Ok? Seguimos con la meiosis 2, donde tenemos profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Vean que esos son los mismos pasos, nada más que ahora se les pone un 2 al final cuando corresponden a la meiosis 2 y un 1 si correspondían a la meiosis 1. Entonces, acabamos la meiosis 1 y ya tenemos dos células hijas. Lo que hace la meiosis 2 es aplicarle este proceso nuevamente a estas dos células hijas. Entonces tenemos la profase en donde cada una se condensa en cromosomas y va desapareciendo la membrana nuclear y se copian. En metafase se alinean en el centro, formando la placa ecuatorial. En la anafase se rompe, se dividen pues, y se va cada uno a su extremo. Y en la telofase ya en cada extremo se forman nuevas membranas nucleares, con dos nuevos núcleos, para ya después poderse dividir estas células y tener ahora cuatro células hijas. Entonces, importante
diferencia entre meiosis y mitosis. Meiosis, al hacerse dos veces el proceso, pues primero nos da 2 y luego nos va a dar cada una de esas otras 2. Al final por eso tenemos 4. Entonces en la mitosis, como resultado final tenemos nada más 2, en la meiosis tenemos 4. Importante que no se confundan entre eso. Mitosis 2, meiosis 4. ¿Ok? Aquí nada más un resumencillo de qué es esto. Pues sí, aquí nos dice que la meiosis procede de forma similar a una mitosis normal, pues consta de las mismas 4 fases, no que se repiten 2 veces. Y es por eso que aquí está este gran pero, que nos dice, pero el resultado genético es diferente, que son 4 células hijas. Pues bueno, como se hace 2 veces, nos dan 4 células hijas. Importante, 4, mitosis 2, ¿ok? Y aquí nada más que en la meiosis los cromosomas son copiados solo una vez, del mismo modo que en la mitosis, pero se producen dos divisiones. Es decir, en la meiosis los cromosomas se copian solo una vez, pero se dividen dos veces, a diferencia de la mitosis. Es decir, que en la profase 2 no se replica el material genético, solo en la profase 1. ¿Ok? Aquí podemos ver todo el proceso de la meiosis completo, empezando con una célula aquí, y donde va pasando por las 8 distintas etapas, para al final darnos 4 células hijas nuevas. ¿Ok? Vean igual aquí como al principio empezamos con azul oscuro y azul clarito dentro de, bueno, para representar los cromosomas. Y al final tenemos azul oscuro completamente, aquí un poquito de los dos, aquí también un poquito de los dos, pero de diferente manera. Y aquí azul clarito. Entonces, vean cómo estas no son iguales entre sí y también son distintas todas a la original. Como les dije, aquí se da como un intercambio de esta información genética y es por eso que se da la diversidad. Por eso es que la meiosis es para células sexuales, porque al final, como son células que se van a utilizar para reproducción sexual, que al final son para dar nuevos organismos, es la que nos da diversidad genética entre nosotros. Si no seríamos todos iguales. Estas diferencias, bueno, estas combinaciones van a dar diferentes tipos de características físicas y, bueno, en cuanto a personalidad, y es lo que nos hace únicos y diversos a todos nosotros. ¿Ok? Por último, nada más aquí está otra gramita de la meiosis. Lo vamos rápido. Entonces, empezamos con la profase, donde aquí están los conos más condensados. Va desapareciendo la membrana nuclear y se copian. En la metafase se alinean en el centro y se unen a estos fibras de uso. En la anafase se dividen y ya cada uno se va a su extremo. Y ya cada extremo en la telofase puede formar su nueva membrana nuclear para poderse dividir. Y la meiosis aquí lo que hace es a cada una de estas volver a hacer el proceso. Aquí lo hace por ejemplo con la roja. Profase pasa lo mismo. Se condensan los cromosomas, desaparece la membrana nuclear y se copian. En la metafase se alinean formando la placa ecuatorial. En la anafase se dividen, se van cada uno a su extremo y ya cada extremo puede formar su nueva membrana nuclear y se divide la célula en dos. Entonces, imagínense que aquí abajito también pasó con la célula roja, azul digo. Entonces tenemos al final dos células rojas y dos células azules. ¿Okay? Lo que decía hace rato de que en la profase 1 es solo cuando se copian, en la original teníamos un poquito de los dos, se copian aquí en la profase 1 y por eso tenemos aquí de los dos, azul y rojo. Ya dentro de la segunda parte, o sea, en la profase 2, ya no se da esto, o sea, por eso están rojo y rojo. O sea, no se copian en cuanto a que sean iguales a la inicial. Entonces, por eso nada más dice que se copia en la profase 1. Entonces, al final tenemos, vamos, acuérdense, dos rojas, dos azules. Entonces, por eso tenemos 4. ¿Ok? Entonces, nada más rápido, aquí venían las funciones de la mitosis y la meiosis para entender mejor qué hacen cada una. Entonces, la mitosis es la que se encarga del crecimiento y reparación de tejidos, transmisión genética, generación de nuevos individuos y continuidad de vida. Como en la mitosis sí se da una copia exacta de las células hijas a la célula madre, es por eso que se da todo esto. Pues para el crecimiento y reparación de tejidos necesitamos células idénticas entre sí. El tejido se repara, o sea, sí, o sea, con células que son iguales así, llenando el hueco que podría estar en ese daño. Transmisión genética, porque como se mantienen iguales, se mantiene la información del núcleo igual y por eso es que se mantiene la información genética, no se transmite, pues no se pierde. Generación de nuevos individuos,
para un nuevo individuo para que crezca, esta mitosis, porque se divide en las células de sí y es por eso que crece. Y continuidad de vida, igual, para cada muera una célula, se está dando constantemente nuevas células que son iguales y por eso es que se continúa la vida. Por su lado, la meiosis, como les dije, es que es relacionada con las células sexuales o gametos. O sea, la meiosis más bien nos da células sexuales o gametos que son los óvulos y espermatozoides, los cuales son necesarios para la reproducción celular. Y como les dije, como hay una combinación o mezcla de información genética dentro de estas, es que se da la diversidad genética, que al final es lo que nos da diversidad genética a nosotros, también pasando por la reproducción celular. Por último, nada más vamos a ver 3 preguntitas de tipo examen de este tema. Y bueno, la primera nos dice, ¿en qué tipo de células se lleva a cabo la división celular? Para esta pregunta nada más es importante mencionar esto que viene aquí abajo, esta nota, que una condición para que haya división celular es que la célula tenga núcleo. ¿Ok? Sabiendo eso, veamos las opciones que tenemos. Sabemos, o sea, de cajón, que las vegetales y las animales, que corresponden a células que son de plantas o de animales, pues tanto las plantas como los animales crecen. Entonces sabemos que para que crezcan tiene que haber división celular en, en cuanto a mitosis. Entonces, como tal, estas sí tienen división celular. Pero estas como tal son subdivisiones de un grupo más grande, las cuales son las células eucariotas, que, es, que ambas son parte de estas, porque bueno, las eucariotas forman los seres pluricelulares, como lo vimos en la clase pasada, y además estas son las que ya tienen un núcleo definido, que es el o sea, eucauros, que se refiere a la verdadera nuez, o sea, que ya tiene núcleo, y las procariotas el pro o antes del cauros, que no tienen núcleo. Entonces, sabemos que como tal, como aquí nos dice que es necesario que para la división celular se tenga un núcleo, las procariotas no pueden serlo. Y la A y la B, digo, la B y la C, ambas pertenecen al grupo más grande que son las eucariotas. Como tal, la respuesta aquí, la respuesta D, que son las células eucariotas, que son las células que tienen un núcleo, que es necesario para que se pueda llevar a cabo una división celular. ¿Ok? La siguiente pregunta es de verdadero y falso y podemos dividirla en 2 partes. Entonces, la primera parte nos dice los óvulos son gametos y eso es verdadero. Los gametos sabemos que son los óvulos y los espermatozoides. Entonces, como tal, la C y la D no son, que son las que dicen que son falsos y sabemos que es verdadero. La segunda parte nos dice se originan por medio de la mitosis, refiriéndose a los óvulos o a los gametos como tal. Y eso sabemos que es falso, porque la mitosis es la que son células que se dan igualitas, pues, y la meiosis es la que nos da células sexuales, que son los óvulos y espermatozoides. Entonces, como tal, tenemos aquí que esto es verdadero y esto es falso, lo cual esto corresponde aquí a la respuesta B, verdadero y falso. ¿Ok? Por último, tenemos esta pregunta que nos dice cuáles son los tipos de división celular. Podemos ir viendo cada respuesta y descartando. Entonces, la respuesta A nos dice mitosis, que sí es un tipo de división celular, lo acabamos de ver. Y el otro nos dice que es anafase. La anafase es un paso dentro de la mitosis. Entonces, como tal, no es un tipo de división celular. Entonces, la A no podría ser. La B nos dice profase, metafase, anafase y telofase, que sabemos que son los pasos que se siguen dentro de la mitosis. Entonces, como tal, otra vez pasa lo mismo, que son pasos o fases dentro de la mitosis, que sí es un tipo de división celular. Vamos a acuérdense, si aquí viene un 1 o un 2, eso se refiere a la meiosis, porque es la que se divide en dos. Pero igual, de cualquier forma serían pasos y no un tipo de división celular como tal. Entonces, como tal, la respuesta B tampoco puede ser. La C nos dice mitosis, que ya hemos dicho que sí es, y la meiosis, que también es un tipo de división celular. Sabemos que la respuesta C cumple con lo que nos está pidiendo, que nos pregunta cuáles son los 2 tipos de división celular, y pues son esos. Por último, nada más checamos la D, nada más para estar seguros. Y la D nos dice meiosis, que sí es un tipo de división celular. Pero bueno, ya de cajón también la pregunta nos dice cuáles son los tipos, o sea, plural, de división celular. Y aquí no nos da uno, entonces no podría ser. Y vemos aquí abajo que nos dice, los 2 tipos de división celular son mitosis y meiosis.
cada uno con un fin distinto. Acuérdense, mitosis nos da dos células hijas y son iguales, y es la que se encarga del crecimiento, reproducción reparación de tejidos, se mantiene la continuidad de la vida y transmisión genética dentro de estas células iguales. Y la meiosis, por su parte, es la de los gametos, que nos da óvulos y espermatozoides, que se usan para la reproducción sexual, y al final nos da diversidad genética, o sea, las combinaciones, y se cambian los colorcitos, como vimos en los diagramas. Y aquí nos dice que las demás respuestas representan fases de los tipos de división celular, que es lo que hemos visto. Todos estos son fases. ¿Ok? Entonces, como tal, por eso es que es la respuesta correcta, que son la mitosis y la meiosis, los dos tipos de división celular. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias a todos. Hola, estimados alumnos de AEM. A mí me corresponde tocar el tema 1.6 de la semana 3, que es reproducción a nivel organismo. Entonces, a diferencia del primer tema de esta semana, nosotros estábamos viendo la reproducción a nivel celular y ahora nos estamos pasando a un plano más grande. Es decir, ya vamos a ver organismos maduros, vamos a ver personas, vamos a ver animales, vamos a ver plantas y sus distintos tipos de organismos, de reproducción. El primero es el reproducción de tipo sexual. Para este es necesaria la participación de dos progenitores, en el cual va a haber la fusión de gametos. Recordamos que los gametos son las células reproductoras de carácter sexual y esta va a tener que ser masculino y femenino. Para esto se van a combinar los caracteres paternos y maternos, en el sentido de que el nuevo ser va a tener características del madre y de la padre, como podría ser el color de la piel, de los ojos, el cabello. Sin embargo, genéticamente van a ser distintos a sus padres, pues estos seres van a tener un único código genético. Este tipo de reproducción es común encontrarlo entre animales y algunas plantas, aunque es más raro. La reproducción sexual consta de tres fases. La gametogénesis, que es el proceso de formación de gametos a partir de una célula madre, en el cual se forman 4 gametos. Notamos que este término corresponde a la meiosis, y básicamente es cuando los hombres generan los espermatozoides y cuando las mujeres generan los óvulos. La fecundación es cuando el gameto masculino penetra, en el sentido de que el espermatozoide entra al óvulo, se fusionan, y ahí es cuando los citoplasmas y los núcleos dan origen a una nueva célula llamada cigoto. De ahí la tercera etapa es el desarrollo embrionario, que es en el cual el cigoto se transforma para dar paso a un nuevo ser vivo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Como vimos en la semana 1, la transmisión de energía es sumamente importante en el proceso de reproducción, y cuando nosotros tenemos la reproducción de tipo sexual hay una pérdida de energía tanto en la búsqueda de parejas como en el acto. También hay una menor rapidez en la reproducción, pues el crecimiento de las células es más tardado que lo que podrían llegar a ser las esporas, otro tipo de reproducción de tipo asexual, y hay un menor número de descendientes. ¿Cuáles son las ventajas? Que hay mayor variación genética entre los miembros de una especie, es decir, pensemos en pájaros. Un pájaro de una misma especie puede estar en distintos colores, con distintos ojos, y también hay mayor variabilidad genética, es decir, hay una mayor tasa de evolución. La reproducción asexual es distinta de la sexual, pues solo se necesita un progenitor, y hay 3 tipos de reproducción asexual. Está la bipartición, que es cuando el código genético de un organismo se divide en 2, es decir, no es necesario la presencia de otro, sino que este solamente se divide, como lo podrían ser las bacterias, como lo podrían ser las estrellas de mar. Está la esporulación, que es cuando una espora crece y madura dentro de una célula a tal grado de que cuando está lista se libera bajo condiciones favorables, generando nuevos individuos. Esto es muy común en el mundo en el reino Plantae. Y por último tenemos la gemación, que es cuando se crean yemas encima del progenitor, por ejemplo los árboles. Se parte de un organismo principal y de este van yemándose distintos organismos. Gráficamente esto es como se ve la bipartición. Se parte de un organismo individual, de este se divide en 2. La gemación, que no es independiente, solamente se pega,
y la esporulación, que es cuando se liberan todas las esporas. Entonces, hay algunas características dentro de la gemación, que es la fragmentación, que es cuando, en el caso de los hongos, se producen filamentos o hifas, que después de un tiempo se fracturan y crecen para originar un nuevo individuo, y la regeneración, que es cuando los individuos son capaces de crear individuos completos a partir de segmentos de ellos, como es la esponja de mar o la estrella de mar. Algunas preguntas del tipo de examen es: la espacio procura la tasa evolutiva de la especie debido a que el nuevo individuo es, y la respuesta correcta es reproducción sexual, porque como habíamos visto, este es el que permite una tasa evolutiva de la especie y a su vez es genéticamente diferente a sus progenitores a pesar de que tiene características de ellos. Y otra pregunta podría ser: en la espacio es necesaria la reproducción de ambos progenitores, los cuales aportan las células reproductoras llamadas gametos, es la reproducción sexual, ya que en esta es necesaria la presencia de los gametos para poderse reproducir. Con esto habríamos cubierto el repaso de la clase de la semana 3 y sería todo de mi parte. Que tengan buen día.